al grano. El sermón de hoy se llama El peligro y la necedad de seguir un evangelio diferente. Nosotros estamos empezando a compartir la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, a los Gálatas. Y hemos comparado esta carta con el tener una conversación difícil. Pablo tiene que decirles a los cristianos gálatas cosas que no son fáciles de decir, que no son fáciles de escuchar, cosas que van a sacudirlos. No es una conversación fácil y sin embargo es necesario que esa conversación tenga lugar. Imaginemos por un momento, siguiendo usando la imagen de esa conversación difícil como ejemplo, una situación. Imaginen que yo tengo un amigo al que aprecio mucho y que está casado y que de repente trabaja conmigo y yo lo veo siempre. Y empiezo a notar que él pasa demasiado tiempo conversando con una compañera en el trabajo. Risita, jajaja. Uno se da cuenta, uno observa, uno mira y entiende. Si esto sigue, no va a terminar bien. ¿Qué opción tiene uno? O no le dice nada, pero si realmente ama a su amigo, ¿qué va a hacer? Lo va a sentar y le va a decir, mira, yo quiero hablar con vos. Yo veo esto. El que conoce su corazón sos vos, hermano. Examinate si realmente lo que yo veo es conforme a la realidad, si te puedo ayudar, vamos a orar juntos, yo quiero animar. ¿Se entiende? Bueno, hay que tener esa conversación. No quiero dar el nombre de nadie para no usar a nadie como ejemplo, ¿no? Pero piensen en... Esa conversación va a tener lugar en un ámbito donde podamos estar solos, ¿no? Imagínense, yo me llevo a este amigo a tomar un café a un lugar, ¿sí? O a tomar un mate a alguna plaza, charlamos. ¿Cómo empiezo hablando? Si va a llover, que falta poquito para el mundial, que lo que pasó con tal jugador. Y la verdad es que es un tema serio. Y entonces yo no debería perder el tiempo, no debería dar vueltas. Hay temas que son tan serios que uno no puede perder el tiempo en nimiedades. Una costumbre que a veces uno tiene, de no animarse a decir las cosas, de tener temor. ¿Qué va a pensar el otro? ¿Qué debo yo hacer? Hago un paréntesis acá, cuando me toca tener una conversación difícil con alguien. Primero revisar mi corazón y ver si lo que yo le quiero decir al otro se lo estoy diciendo porque lo quiero o por otro motivo. Si el motivo es otro, listo, no digas nada. Pero si tu motivo es el amor y la preocupación por tu hermano, andá y decilo. Y no des vuelta, andá y decilo. Bueno, Pablo nos da un ejemplo fantástico de eso en el texto que nosotros vamos a leer hoy. Si ustedes después en su casa se toman el tiempo de mirar todas las cartas que Pablo escribió, van a ver que todas sus cartas comienzan de una forma. Primero saludan. Yo, Pablo, que estoy con tal, les mando saludo a ustedes, gracia y paz, es el saludo que Pablo suele decir. Y después, inmediatamente del después, siempre hay un motivo de gratitud. Siempre. Doy gracias a ustedes porque he escuchado de la fe de ustedes, he escuchado del amor de ustedes, me ha llegado el testimonio de esto. Incluso de los corintios, que eran terribles, era un lío esa iglesia. Vivían peleándose, hacían cosas que son terribles, que nosotros hoy en nuestra cabeza no entran. Ellos hacían esas cosas terribles. Y hasta por ellos, hasta por los corintios, Pablo dice, yo doy gracias a ustedes y yo oro por ustedes. ¿Por quién no hace eso? Por los gálatas.
por los Gálatas, Pablo dice, yo, Pablo, con todos los que me ayudan a las iglesias de Galacia, gracia y paz del Señor Jesucristo y del Padre que lo entregó a Él. E inmediatamente después de eso, sin perder tiempo, Pablo va directo al grano. Directo al grano. En el pasaje que nosotros hoy vamos a leer, eso es algo que nosotros tenemos que considerar. No está ahí en el pasaje. O sea, yo les estoy hablando ahora de algo que no está en la carta a los Gálatas. Antes de ir a ver lo que está, tenemos que pensar en lo que no está. ¿Y por qué no está eso que siempre está? ¿Por qué Pablo no comienza dando gracias? ¿Por qué Pablo no comienza orando por ellos? ¿Por qué Pablo va directo a esto? El problema en las iglesias de Galacia tiene que ver con lo que acabamos de cantar. La canción que recién cantamos decía, declarado justo soy en Él. El Evangelio de la gracia que nosotros anunciamos dice que nosotros somos injustos y dice que no hay nada que nosotros podamos hacer por volvernos justos. Y eso es terrible. Pero también dice que Dios nos declara justos, porque nos pone en Cristo. Ese evangelio a veces es difícil de creer, no es tan difícil de entender. Es sencillo, yo no puedo, Dios puede. Entonces yo no lo hago, lo hizo Dios. Pero traducirlo en nuestra vida, internalizarlo, no es tan fácil. ¿Qué está en juego en las iglesias de Galacia? Es eso, el evangelio de la gracia de Dios. Hay hombres, después vamos a ver qué enseñan esos hombres, más adelante. Pero sí necesitamos saber que hay personas que están recorriendo las iglesias de la zona predicando un evangelio diferente. Pablo en la primera parte de la carta dijo, el que les escribe soy yo, Pablo, un apóstol de Jesucristo. Yo no me hice apóstol, nadie me hizo apóstol sino Cristo. Y por eso lo que yo les hablo es la palabra de Dios. Y este es el evangelio que yo les compartí. ¿Por qué es necesario decir eso? Porque hay otros evangelios. Lo que nosotros tenemos que saber es que seguir un evangelio diferente al evangelio que se expresa en las Escrituras sería una necedad y un peligro. Vamos a leer el pasaje del día de hoy. Gálatas 1, versículos 6 al 10. Gálatas 1, de los versos 6 al 10. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Tremendo. Como dice Alejandro, tremendo. Contagiar. Si nosotros entendemos que Pablo está diciendo esto, que entra así, es como arranca el partido y a la primer ataque del equipo contrario el defensor se le tira y lo levanta para arriba. Arranca así, muy firme, muy firme.
Hay mucha firmeza en lo que está diciendo, porque es serio lo que está diciendo. Así que el peligro y la necesidad de seguir un evangelio diferente. Vamos a ver 4 aspectos de por qué seguir un evangelio diferente es peligroso y es una necedad. Aclaración, palabra necedad. ¿Qué es ser necio? Ser necio es saber lo que uno tiene que hacer e ir y hacer totalmente lo contrario. Eso es ser un necio. Alguien que no tiene ni ton ni son, no, está haciendo las cosas mal y sabe que las está haciendo mal y sigue haciendo mal. Eso es ser necio. Muy bien. Primer punto. El peligro de seguir un evangelio diferente es que caemos en la necedad de alejarnos de Dios mismo. Seguir un evangelio diferente es alejarnos de Dios. Dice el comienzo del pasaje: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra empieza entonces este pasaje, Pablo diciendo: estoy maravillado, perplejo, asombrado, no puedo creer lo que están haciendo ustedes. Yo no entiendo, ¿qué están haciendo? Estuve con ustedes, les anuncié el evangelio, lo recibieron con alegría, parecía que estaban reentusiasmados. Lo vamos a ver más adelante. Yo estaba enfermo de la vista y ustedes, si hubieran podido sacarse los ojos para dármelos a mí, lo hubieran hecho. Me recibieron como si yo fuera Cristo, dice Pablo, más adelante. Tanto entusiasmo que tenían al principio y ahora, ¿qué pasó? Yo no lo puedo creer. ¿Por qué no lo puede creer? Porque es ilógico lo que están haciendo. Miren, y el verbo que usa es os hayáis alejado, ¿verdad? No les voy a decir cómo es en griego porque no me sale pronunciarlo, pero el verbo ese es un verbo que se usa para cuando un soldado abandona su ejército, desertar. Ustedes desertaron del evangelio, se fueron, le dieron la espalda al evangelio. Yo no lo entiendo. Son necios. No hay forma de explicar lo que han hecho. No hay una necedad mayor que abandonar el evangelio de la gracia luego de haberlo conocido. No tiene sentido hacer tal cosa. No tiene una explicación lógica. Juan capítulo 6 y versos 66 al 69. Juan 6, 66. El Señor habla con sus discípulos y les comparte el costo de seguirlo. Y les dice: seguir el evangelio no es fácil, es morir, es tomar la cruz, es seguirme. Porque había mucha gente que seguía al Señor. El Señor hacía milagros, el Señor multiplicaba los panes. Pero el Señor dice: seguirme a mí es mucho más que eso. Demanda un compromiso muy fuerte. Y algunos que lo escuchaban dijeron: bueno, no, si es así, mejor me vuelvo. Y entonces en ese contexto el Señor se da vuelta y habla con sus discípulos, con los 12. Desde entonces, desde el momento en que Jesús habla esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo gente que hizo lo mismo que los Gálatas. Desertaron. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren hacer lo mismo? ¿Quieren renunciar? ¿Quieren dar la espalda? Le respondió Simón Pedro, y esta debería ser también nuestra respuesta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a buscar?
Si nosotros hemos conocido realmente el Evangelio de la gracia de Dios, hemos entendido que no hay ningún otro lugar donde buscar, que no hay nada más que le tengamos que agregar al Evangelio. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué otro camino vamos a buscar? Yo a veces leo noticias. El otro día leía la noticia de un muchacho, nunca lo escuché. Hoy por hoy hay mucha gente que tiene mucho tiempo y lo usa estando en las redes sociales, ¿sí? Y hay gente que habla mucho, que hace videos, que hace influencers cristianos. Bueno, este hombre se ve que estaba mucho tiempo y él defendía la verdadera fe y ha anunciado recientemente que se hizo católico. Digamos que la práctica católica lo que hace es negar la gracia de Dios. Evidentemente este muchacho nunca conoció el Evangelio de la gracia de Dios. Y no digo que sea imposible de ser conocido, o sea, no estoy hablando acá de la Iglesia Católica en términos teológicos. Nosotros nos separamos de la Iglesia Católica por una razón, y una razón teológica y una razón bíblica. El 31 de octubre celebramos la Reforma Protestante. Entendemos que era necesario volver al Evangelio de la gracia. Pero que alguien haya entendido que la salvación solo se encuentra en Cristo y solo se recibe por medio de la gracia de Cristo, y en algún momento diga, no, bueno, Cristo no es suficiente, tengo que agregarle algo más. Eso es una necedad, una estupidez, si se me permite el término. Es hacer algo ilógico. Ese es el peligro de seguir un evangelio diferente. Ser un necio. Y cuando uno actúa neciamente, el corazón de uno, la mente de uno, los ojos de uno, se vuelven cada vez más duros, más confundidos. Cuando uno se mete en los caminos de confusión, lo único que va a cosechar es más confusión. Ser un discípulo de Cristo implica un compromiso total con el Evangelio. No hay medias tintas. O seguís a Cristo o no lo seguís. Nosotros no podemos ser meros adherentes o simpatizantes. Él nos dijo que nosotros tenemos que estar dispuestos a mirar siempre para adelante. Lucas 9, por favor, busque. 9:61. Una serie de personas que cuando conocieron al Señor le dijeron: Señor, yo te voy a seguir y nunca me voy a volver atrás. El mismo Pedro alguna vez le dijo al Señor: Señor, nunca te voy a negar. Los otros sí, yo no. Dice Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, porque alguien se había dicho algo parecido: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Retomando las palabras de Pedro, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. O en palabras del propio Jesús, solo Él es el camino y la verdad y la vida. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a buscar? Si hemos conocido el Evangelio del Señor Jesús y queremos buscar en otro lado, estamos siendo sencillamente necios. Seguir un Evangelio diferente también implica alejarnos de Dios. Rechazar el mensaje de Cristo es rechazar a Cristo mismo. Juan 8:47 dice: El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando nosotros le damos la espalda al Evangelio, le estamos dando la espalda a Dios mismo. Entonces, ese es un riesgo de seguir un Evangelio diferente. Le estamos dando la espalda a Dios. El Evangelio trata acerca de Jesús, de que nosotros lo conozcamos y de que lo amemos. Jesús y su mensaje están unidos íntimamente, porque el mensaje del Evangelio no se limita a conceptos o a ideas, ni siquiera se limita a principios de vida. El Evangelio nos enseña a vivir, nos da sabiduría de cómo vivir, pero el Evangelio no se trata primeramente de eso. Las enseñanzas de cualquier persona, de cualquier ser espiritual, digamos, de cualquier religión, de Buda, de Confucio, de Mahoma, se centran en cómo nosotros tenemos que vivir, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. El Evangelio nos dice, ustedes no pueden hacer nada, no hagan nada porque no pueden hacer nada. Miren al que sí puede y al que sí lo hizo y al que sí quiere, miren a Cristo. El Evangelio se trata de Cristo. Si rechazamos el Evangelio, rechazamos a Cristo. Le damos la espalda a Él. Seguir un Evangelio diferente es rechazar a Dios mismo y sufrir las consecuencias de eso. Una vida en oscuridad. Pensemos entonces, el Evangelio en el que estoy creyendo ¿está fundado en Dios y en lo que Él dice acerca de sí mismo en las Escrituras? ¿O en qué? El Evangelio en el que yo creo, ¿me está acercando cada día más a Dios o me está alejando de Dios? Seamos incluso más básicos. Hemos creído en el Evangelio de Cristo, porque si no, estamos siguiendo otro Evangelio, un Evangelio diferente. Y eso es un peligro y eso es una necedad. Segundo punto. Seguir un evangelio diferente es un peligro porque caemos en la necedad de dejarnos engañar por los perversos. Sigue el pasaje. No que haya otro. No hay otro evangelio. Sino, ¿qué es lo que hay? Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que seguir un evangelio diferente es una ilusión. En realidad no hay otra cosa como otro evangelio. O seguimos a Cristo o vivimos una mentira. El evangelio que saca de Cristo, del centro a Cristo, para poner otra cosa, deja de ser evangelio. La buena noticia, que eso significa la palabra evangelio, es una buena noticia porque Dios hizo en Cristo lo que para nosotros era imposible. Sin Cristo, las noticias siguen siendo malas. No hay salvación posible para el hombre, no hay esperanza. Solo nos queda esperar castigo por nuestro pecado. Pero el Evangelio de Cristo dice que sí hay salvación, dice que sí hay esperanza. Entonces, seguir un evangelio diferente es seguir algo que no existe, seguir una ilusión. Seguir un evangelio diferente es también caer en el engaño y en la falsedad. Quien predica un evangelio diferente al que nosotros hemos recibido, al que encontramos únicamente en la palabra de Dios, está haciendo dos cosas: perturbando a quienes lo escuchan y pervirtiendo el evangelio de Jesús. El objetivo de quienes predican un evangelio diferente es doble. Por un lado, perturbar, lastimar, confundir, engañar. El falso evangelio transmitido por falsos maestros se caracteriza por eso, por seducir, por manipular, por engañar, con palabras sutiles, con emociones inducidas. Esas son las herramientas que usan los falsos maestros. Un heraldo del Evangelio de Cristo, aquel que proclama el Evangelio de Cristo, sabe que el objetivo de su predicación
es hacer algo que no puede él hacer. No quiero ser pretencioso, pero si alguien que no ha nacido de nuevo escucha hoy la predicación de la palabra, Dios puede traerlo a la vida. Nosotros que necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, tampoco lo podemos hacer. O sea, el objetivo de que yo esté hoy predicando la palabra de Dios es lograr hacer algo que yo sé que no puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer yo? Si yo les cuento un testimonio medio lacrimógeno, si yo empiezo a usar palabras sutiles, si le pido a Daniela que ponga una musiquita suave, yo puedo hacer que hoy ustedes terminen llorando, que terminen emocionados y que se vayan a sus casas diciendo, ¡ay, qué lindo! Yo puedo hacer eso. No sé si a mí me saldría, bueno, soy más vale aburrido, pero hay gente que sí puede hacer eso. Los hombres pueden hacer eso. ¿Qué los hombres no pueden hacer? Los hombres no podemos dar vida a los muertos. Los hombres no podemos transformar el interior de otras personas. Pero Dios ha encargado a cada uno de nosotros que compartamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí tiene el poder de hacer eso. Sí tiene el poder de hacer que alguien que está muerto en sus delitos y en sus pecados nazca una nueva vida en Cristo. Pero es la palabra de Dios la que hace eso. Entonces, si yo no quiero predicar un evangelio diferente, me tengo que atener a esto, porque esto es lo que da vida. Si yo predico otra cosa, estoy predicando palabra de hombres y hago lo que los hombres pueden hacer. Dios nos llama a hacer, por medio de la predicación de la palabra, algo que nosotros no podemos hacer. Y sin embargo sucede, porque es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios la que discierne los pensamientos y las intenciones y la que da vida. Los falsos maestros no solo quieren confundir a las personas, también quieren pervertir el Evangelio. Pervertir, de ahí viene pervertido, es transformar algo bueno en algo malo. Entonces, un evangelio diferente, en vez de traer luz, trae confusión, en vez de traer libertad, trae más esclavitud. En vez de traer vida, produce muerte. Un evangelio diferente es muy peligroso por sus efectos nefastos y porque muchas veces está mezclado con el evangelio verdadero. Fíjense lo que dice Pablo: pervierten el evangelio de Cristo, toman algo que es bueno, que es precioso, que es salvador, y lo transforman, lo manipulan para que se convierta en algo totalmente contrario a lo que es. Pero para que nosotros lo consumamos, digamos, de alguna forma, es necesario mezclarlo un poquito con la verdad. Cuando un padre necesita a veces darle una medicación a su hijo y el hijo no quiere tomarla, ¿qué hacemos muchas veces? La disfrazamos, ¿no? Le ponemos el jarabe en un jugo, le ponemos la pastillita en una mermelada, no sé. Yo ya no. Pero a los perros, por ejemplo, en casa, a veces cuando tenemos que dar medicación, alguna pastillita o algo, se la mete en el alimento. Josefina, que es nuestra perra, comió todo y agarró y se comió el alimento y se comió la pastilla esa. Esa pastilla es buena para ella, ¿sí? Pero los falsos maestros hacen lo mismo. Agarran el evangelio, que es algo que nosotros queremos, deseamos, como si somos creyentes, y lo mezclan con otras cosas. Y entonces el peligro está en que nosotros nos podemos tragar todo eso sin darnos cuenta que ahí adentro viene metido algo que no es. Ese es el peligro de los que anuncian un evangelio diferente.
¿Cuántos hombres conocemos nosotros que llenan sus bocas del nombre de Jesús y solo pretenden aprovecharse de quienes los escuchan? Algunos son obvios. A esta altura, si conocemos algo de la Escritura, estoy seguro de que ninguno de nosotros se dejaría engañar por algunos falsos maestros que son conocidos o que ya nosotros sabemos que no. Hay gente que yo escuchaba, que yo leía, por ejemplo, Benny Hinn. El otro día me llegó un videito de los 10 libros cristianos que uno tiene que leer sí o sí. 4º lugar, Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn. Lo compré. No, bueno. No hay evangelio ahí. Es emoción, es otra cosa, es mística, es un hombre que hace cosas que no... Ir a buscar poder a la tumba de... No. Pero eso es fácil de discernir más o menos. Es más fácil. Pero nosotros hoy nos movemos en otros círculos. Y eso no significa que no haya falsos maestros ahí. Que no haya hombres que prediquen un evangelio diferente. En los círculos conservadores también hay hombres que predican un evangelio diferente. El gran problema con los cristianos de Galacia, ¿cuál era? ¿Qué decían estos personajes que se habían inmiscuido en esas iglesias? Jesús no es suficiente, ustedes tienen que hacer algo más. Y eso siempre está presente, eso siempre aparece. Siempre hay hombres que terminan convirtiendo el evangelio en algo más. Es Cristo y algo más. Es Cristo y hay que cantar 3 canciones, porque si cantamos 4 ya no fuimos. ¿No? Pasa eso. El ejemplo es... No, si no escuchás a tal, si no haces tal cosa, si no se hacen las cosas de esta forma. Hay formas de hacer las cosas, necesitamos aprender cómo hacerlas, pero siempre todo eso tiene que estar centrado y guiado por Cristo. Por Cristo. La Biblia nos da mandamientos, nos ordena la vida, todo, pero ese es el gran peligro, cuando al Evangelio le agregamos una cosita más. Terrible lo que dice Pablo. Quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hay de aquellos que pervierten el Evangelio, pero hay de nosotros también si nos dejamos engañar. Pensemos, el Evangelio en el que nosotros creemos está centrado en Cristo. ¿Nos lleva a amar y a depender más de Jesús o nos lleva a cargarnos de mandamientos de hombres? El Evangelio que estamos escuchando, ¿nos lleva a mirar la cruz o nos lleva a mirar al predicador o al hombre? La única forma de no caer en el engaño es conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios abundantemente en nuestros corazones, es cuando tenemos la capacidad de discernir. No sé si es cierto, lo he escuchado un montón de veces. Probablemente no sea cierto, pero vale como ilustración. Dicen que una de las cosas que tiene que aprender alguien que trabaja como cajero en el banco es, ¿qué? Reconocer billetes falsos. ¿Y cómo les enseñan a reconocer billetes falsos? Supuestamente. Nunca le pregunté a ningún... Ustedes tienen un compañero, pregúntenle al vecino, al ex vecino, si es así. ¿Cómo se reconoce un billete falso? ¿Cómo se entrena a alguien para reconocerlo? Y porque ellos están tanto tiempo con la plata verdadera que en el momento que salta un billete falso es distinto. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, cuando nosotros escuchemos o recibamos un evangelio diferente, lo vamos a reconocer. Lo vamos a reconocer porque no está centrado en Cristo, está centrado en el hombre. Tercer punto. Precisamente
Seguir un evangelio diferente es peligroso y es necio, porque nos hace poner nuestros ojos en el hombre y seguir un camino nefasto. Dice el pasaje, mas si aún nosotros, ¿quién nosotros? Pablo, el resto de los apóstoles, los que estaban con él. Acaba de afirmar él su autoridad, comienza su carta anunciando y afirmando su autoridad. Pero el tema es tan serio que les dice, pero si incluso yo vengo y les predico otro evangelio, si incluso un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aclaro, ¿qué significa la palabra anatema? Maldito. Maldito. Maldito en un sentido muy preciso. Algo que es anatema es algo que Dios dice, esto yo digo que está destinado a ser destruido. ¿Se acuerdan? Hay un episodio, no me voy a acordar el nombre. El Señor mandó a atacar a una nación y el Señor dijo, todo lo que ustedes saquen de ahí, de ese botín, destruyanlo. No se quedan con nada porque eso es anatema. Acán se llama el hombre. Y él dijo, mire, qué gordita las vaquitas, mirá qué lindo poncho que usan, una picardía romper esto, quemarlo, desecharlo, eso. Y él agarró y se quedó con eso. Y el Señor lo maldijo. Es terrible maldecir a alguien, es decirle que Dios te maldiga, significa que Dios te destruya. Es lo más terrible que nosotros podemos decirle a alguien. Por eso la palabra de Dios nos manda a nosotros nunca maldecir. Nosotros no podemos maldecir, no maldecimos a nadie. Pero Pablo toma esto con tanta seriedad que él dice, si un ángel les predica un evangelio distinto, maldito sea, que Dios lo destruya. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y acá me resultó muy importante que él se ponga a sí mismo como ejemplo. Dice, si incluso yo les predico otra cosa, que yo sea maldito. ¿En qué sentido Pablo está diciendo? No me sigan a mí. No sigan a un ángel. Imítenme a mí si yo imito a Cristo. Síganme a mí si yo les predico a Cristo. Si yo me desvío de eso, que sea yo maldito. Dios bendice a su pueblo con hombres y mujeres fieles que sirven a Dios proclamando su palabra. Eso tratamos nosotros de hacer aquí. Proclamar la palabra de Dios con temor, sabiendo nuestras limitaciones, pero siempre, que nunca nuestra intención sea meterle algo que no es. Seguramente usted conoce pastores, maestros, escritores, músicos, varios nombres, ¿no? Gente por la cual nosotros tenemos una gran estima y por la que debemos dar gracias al Señor. En nuestro caso, en el caso de nuestra familia, nosotros conocimos el Evangelio de la gracia del Señor a través de un pastor mexicano que quiso predicar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Y Dios usó a Chuy Olivares para abrir nuestros ojos a lo que estábamos. Y cada uno de ustedes tendrá una historia de dónde escuchó, a quién escuchó por primera vez. Paul Washer, Piper, MacArthur. Son pastores que nosotros admiramos, respetamos. Si hay un hombre que a mí me encanta o me bendice muchísimo con lo que dice, es John Stott. Siempre le digo a Cari, yo agarro un pasaje, lo leo, lo estudio, me da la impresión de que escarbo el 10% de la superficie, ¿no? Llego hasta por ahí nomás. Después agarro y leo a otros hermanos, comentarios,
y le meto la pala un 5% más. Y después agarro a Stott y hago un posazo impresionante. Yo digo, ¿cómo este hombre? A mí me bendice muchísimo. Y sin embargo, ¿qué es él? Un hombre. Nosotros no podemos seguir a ningún hombre. Seguir un evangelio diferente es seguir a hombres y no a Dios. Un evangelio que pone nuestra mirada en los hombres y no importa si son hombres piadosos. Pero en el momento en que nosotros ponemos nuestros ojos en el hombre, estamos siguiendo un evangelio diferente y no el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo siempre nos va a hacer mirar a Cristo, porque Él es a quien nosotros necesitamos. Un evangelio diferente es tan peligroso y tan nefasto que no importa quién lo comparta, no importa qué tan buena sea su reputación. Si se trata de un evangelio diferente al evangelio de Cristo, solo nos queda rechazarlo. Si un día el pastor MacArthur o Piper o cualquier otro de los que ha sido de tanta bendición para nosotros dejara de ser un fiel testigo de Cristo, lo lamentaríamos muchísimo, pero no podríamos seguir considerándolos modelos a seguir. Porque no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Este es un riesgo que todos nosotros corremos, que sutilmente empecemos a confiar en los hombres. Nada debe hacernos quitar la vista del Señor Jesús. Nada debe competir con Él en nuestra confianza. No importa quién sea, su fama, su prestigio, su historia, la cantidad de libros que he escrito. Si no predica a Cristo, solo me queda rechazarlo. Un evangelio diferente es tan, pero tan grave y tan peligroso que Pablo lo expresa así como dijimos: maldito sea el que pervierte el evangelio de Cristo. Sin duda, en el día del juicio muchos experimentarán un gran castigo. Y nosotros podemos pensar en hombres crueles, en hombres que han cometido delitos terribles, cruentos. Basta prender el noticiero y ver un montón de cosas. Pero si hay alguien contra quien Jesús volvió su rostro y alguien a quien Jesús confrontó de la manera más abierta posible, es ese grupo de personas que convirtieron la relación de la gente con Dios en un negocio. Nosotros vemos a Jesús santamente enojado cuando con un azote de cuerdas Él voltea las mesas de los que traficaban con la fe. Escuchamos las palabras más duras de Jesús, no contra los romanos que clavan su lanza, sino contra los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, les dice. Porque no hay un pecado más terrible que alejar a otros de Dios. Predicar un evangelio diferente aleja a otros de Dios. Pensemos, el evangelio que seguimos, ¿tiene su fuente en las Escrituras o tiene su fuente en algún pastor de moda? Nuestra confianza, ¿está puesta en Dios o está puesta en los hombres? Siempre tenemos que preguntarnos eso. Siempre necesitamos evaluar eso. Hace tiempo hubo un hombre que enfermó, que la iglesia oró mucho por él y que murió. Era un hombre muy conocido, muy famoso. Después de que murió, salió a la luz
un comportamiento pecaminoso en su vida. Creo que estaba casado, pero él aprovechaba muchos de sus viajes para encontrarse con señoritas que no eran sus esposas y vivir un estilo de vida que no era conforme al Evangelio. Dios sabe, Dios conoce si se arrepintió, si no se arrepintió, no lo sé yo. Pero hubo en ese momento, cuando salió todo eso a la luz, distintas posturas. Gente que salió a condenarlo, pero también gente que salió a defenderlo. Debe ser mentira, decir. Dios sabe. Los hombres podemos ser burlados, Dios no puede ser burlado. Pero si ese hombre vivía de esa manera, no podemos nosotros defenderlo. Por más que nos gustaran sus libros, por más que nos gustara escucharlo, por más que Dios lo hubiera usado para edificar, bendecir y fortalecer a su iglesia. Porque no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. No me sigan a mí. Si yo vengo un día y les predico otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo, rechácenme, considérenme maldito. ¿No elogió él acaso, o Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, a los cristianos de Berea, a los judíos de Berea, que examinaban todo a la luz de la palabra? Todo, nosotros lo que escuchamos, lo que recibimos, debemos examinarlo a la luz de la palabra. Créanme a mí, si yo me aferro a esta palabra, si soy fiel a esta palabra, si yo le empiezo a poner cosas mías, no me crean más. Porque es un peligro, porque es un evangelio diferente. Cuarto punto. Seguir un evangelio diferente es un peligro y es una necesidad porque implica querer vivir agradando a los hombres y no a Dios. Termina el pasaje diciendo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Paréntesis aclaratorio. Un creyente no busca agradar a los hombres, busca agradar a Dios. Pero un creyente no busca desagradar a los hombres. Este pasaje no es un justificativo para que nosotros vayamos siempre a confrontar, seamos agresivos y no seamos amorosos. Porque la palabra de Dios nos llama a amar a Dios amando a nuestro prójimo, como nos leyó nuestro hermano Bruno. Pero la motivación de nuestros corazones nunca debe ser el temor del hombre. Si yo pienso que algo que dice esta palabra puede ofender, lastimar a alguno de ustedes, tengo que evaluarlo. Porque la intención de mi corazón nunca debe ser ofender a nadie. Pero si es la palabra de Dios, mi compromiso debe ser con la palabra de Dios. Y si alguno se ofende, Dios use esa ofensa para traerlo al arrepentimiento. Pero no puedo yo sacrificar lo que la palabra de Dios dice, porque estaría predicando un evangelio diferente. Pablo les está diciendo, yo no entiendo lo que ustedes están haciendo. Fui, les prediqué el evangelio y lo recibieron recontentos. Me voy y se dan vuelta y empiezan a seguir a cualquiera que viene a decirles cualquier cosa. ¿No se dan cuenta que lo que les están queriendo imponer no es nada que ver con el evangelio que yo les prediqué? Ustedes están locos. Están siguiendo un evangelio diferente. Están dejando que otros los perturben. Se están alejando de Dios. Se están rechazando a Dios. ¿Qué? ¿Les molesta? ¿Les ofende? Si yo viviera preocupado por lo que ustedes pueden llegar a pensar y no preocupado por lo que Dios quiere que yo les diga, no serviría a Cristo.
no estarías sirviendo a Cristo. Nosotros como creyentes necesitamos honrar siempre el Evangelio. Muchas veces servir a Cristo implica decir verdades incómodas y que generan rechazo. Servir a Cristo también implica muchas veces escuchar, recibir verdades incómodas que deberían llevarnos al arrepentimiento y a la búsqueda de la gracia de Dios. El evangelio falso, el evangelio diferente, es un evangelio que busca complacer a los hombres. El evangelio de Cristo glorifica a Cristo. Y Dios es glorificado en transformar vidas. Y un evangelio que te palmee el lomo no te transforma. Un evangelio falso te dice que tu pecado no es tan grave, si total, Dios es amor. Un evangelio falso te hace creer que de alguna manera vos te mereces el favor de Dios, que tenés la capacidad de vivir vos por tus propios medios de una forma que agrade a Dios. Un evangelio falso te hace confiar en vos mismo, en lo que podés hacer. Un evangelio falso te deja vivir cómodo. Te habla de un Dios al que vos podés decirle lo que tiene que hacer. Yo decreto y... Un Dios al que podés engañar. Vengo acá los domingos y pongo carita de santo y después... No. Un Dios al que podés sobornar. Si yo doy tanto, Dios me va a dar. Ese no es el Dios de la Biblia. Aunque nos complazca ese evangelio, es un evangelio diferente, es un evangelio falso. Servir a Cristo significará muchas veces ser despreciado, ser calumniado y ser perseguido. Y si eso pasa, deberíamos considerarnos bienaventurados. El evangelio de Cristo no nos da palmaditas en la espalda porque el objetivo del evangelio de Cristo es salvarnos. Por eso mismo, Dios nos deja contemplar la oscuridad de nuestras almas para ayudarnos a poner nuestros ojos en el Salvador. En el camino del Señor buscamos obedecerle a Él, seguirle a Él y agradarle a Él. No es posible vivir así si procuramos agradar a los hombres. No podemos servir a dos amos. A veces el favor de Dios y buscar el favor de Dios significará el rechazo de los hombres. Pasaje muy conocido, Mateo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿De qué me aprovecharía a mí que todos ustedes tuvieran un alto concepto de mí, me admiraran y lo que sea, si yo no estoy complaciendo y agradando a Dios? Caminamos buscando agradar a Dios y no a los hombres. Muchas veces hacemos cosas por temor al hombre, por el qué dirán. Actuamos y decimos y hablamos para que sea nuestra reputación lo que está a salvo. Y nunca eso debería importarnos. Nosotros cuidamos nuestra reputación, cuidamos nuestro testimonio porque eso honra a Cristo, pero no para que los demás piensen bien de nosotros. Una vez más,
no se trata de ir siempre a la agresión. Pensemos, el Evangelio en el que estamos creyendo, ¿nos impulsa a buscar el favor de Dios o nos impulsa a vivir por el que dirán? El Evangelio en el que creemos, ¿nos hace temer lo que otros piensan de nosotros o nos hace vivir buscando el favor de Dios? Terminemos. Necesitamos el Evangelio de Cristo, no un Evangelio diferente. Un Evangelio diferente es una necedad, un Evangelio diferente es un peligro, porque nos lleva a la muerte. Muchas personas hoy en día están convencidas de estar siguiendo el Evangelio y sin embargo están engañadas. Personas que se postran delante de una imagen, personas que no tienen conciencia de la profundidad de su pecado y de su necesidad de un Salvador. Personas que creen que el Evangelio es un conjunto de reglas por seguir. Personas que están convencidas de que seguir el Evangelio es escuchar a determinados hombres, estar en el lugar correcto. Seguir un evangelio diferente es una necedad, una locura, una estupidez mayúscula. No hay mayor error y desatino que seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente es una tragedia, es una catástrofe. Seguir un evangelio diferente es un peligro al que todos nosotros estamos expuestos siempre. Y por eso necesitamos mirar a Cristo y acercarnos a la palabra con el fin de conocerlo a Él más y más. La palabra nos revela a Cristo. Es a Él a quien nosotros debemos mirar. El Espíritu Santo de Dios nos revela a Cristo por medio de la palabra. Y así Dios nos protege y nos guarda de seguir un evangelio diferente. Pensemos, el evangelio en el que creemos, ¿es el evangelio de la Biblia? Es un evangelio que nos muestra nuestro pecado y nos muestra la belleza del perdón de Dios en Jesús. El evangelio en el que creemos nos lleva a un amor cada día más profundo por Dios y por los demás. Nos lleva a poner nuestros ojos en Jesús. Hermanos, no hay otro evangelio que el de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si sos un pecador, y créeme, lo sos, necesitas arrepentirte de tu pecado todos los días y buscar el perdón de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Necesitamos mirar al Jesús crucificado y creer que Él tiene el poder de pagar por nuestro pecado, de perdonarnos y de darnos vida como hijos de Dios. Un evangelio diferente dirigirá nuestros ojos a lo secundario, a lo aparente, a lo superficial, a lo vano. El evangelio de Cristo dirigirá nuestros ojos a Cristo, a su sacrificio amoroso y suficiente, a su gracia, a su perdón, a su victoria sobre la muerte. Asegurémonos cada día de estar siguiendo el evangelio de Cristo y no un evangelio diferente. Amén.